Bueno, doctores, muy buenas noches, especialistas visuales de toda América Latina. Para los que no nos conocen, nuestro nombre es Spectrum International. Somos una compañía de Norteamérica con la cual cuenta con oficinas en México, Estados Unidos y Colombia. Distribuimos a más de 65 países en el mundo. Y los que sí nos conocen, pues saben que nos dedicamos a la especialidad, a poder diferenciar a esos especialistas visuales. Nuestro core, nuestro ADN siempre ha sido la diferenciación de los optómetras. Es por eso que nuestro lema siempre se refiere a que nosotros no vendemos productos, nosotros no vendemos lentes de contacto, nosotros creamos especialistas visuales. Entonces, en tal virtud, durante muchos años, muchos optómetras nos preguntaron por qué no teníamos lentes descartables. Amaban nuestros lentes especializados, nuestros lentes esclerales, nuestros lentes blandos especializados, nuestros lentes corneales, pero siempre nos preguntaban por lentes descartables. Y bueno, hace alrededor de unos 3 años trajimos una marca de lentes descartables de una compañía europea por el nombre de Mark Kenobi, el cual tuvo un excelente recorrido en toda América Latina. Lastimosamente por el Brexit, Mark Kenobi decide cerrar su planta en Inglaterra y decide cerrar esta línea de negocios de lentes descartables, enfocándose básicamente en los lentes especializados custom. Entonces muchos de los optómetras pues quedaron con este sinsabor, porque teníamos unos lentes espectacularmente cómodos, que no se vendían a través del internet y que eran una herramienta para la diferenciación de los especialistas visuales en América Latina. Entonces decidimos traer estos lentes con el mismo nombre para poderle dar el impulso a las prácticas profesionales. ¿Por qué queremos impulsar las prácticas profesionales? Porque su práctica privada merece productos íntegros y transparentes con usted, el especialista visual. Sabemos que no podemos competir con el internet y que muchos pacientes van a acudir a estos outlets en línea a comprar sus productos. Y está bien que lo hagan. Para nosotros, todos los lentes de contacto deben comenzar y terminar con un especialista visual, porque es que estos lentes de contacto son dispositivos médicos clase 2. Entonces, nuestro lema siempre es diferenciar al especialista visual. Es por eso que todas las semanas tenemos webinars de capacitaciones y de educación continua. Por eso gastamos cientos de miles de dólares al año educando, viajando, pudiendo enseñar la adaptación de lentes de contacto. Y muchos de los especialistas visuales que se han unido a este movimiento han encontrado unos resultados tangibles en su práctica profesional. Es por eso que invitamos a todos los profesionales que nos están escuchando a la diferenciación, sea cual sea que a usted le guste, cual sea el lente que a usted le guste, por favor especialícese. Sean lentes de contacto, sean productos oftálmicos, sean productos pediátricos, sean lentes de contacto descartables, lo que sea, pero un nicho de especialización. Hemos visto cómo los optómetras, a través de la diferenciación, han podido crecer sus prácticas profesionales de una manera increíble. Esta imagen la utilizo casi en todas mis presentaciones y disculpen por ser redundante, pero es que en Estados Unidos y en Europa, en este momento, muchos de los optómetras están sufriendo porque la venta de lentes de contacto en línea ha disminuido sus ventas hasta un 30 y un 40%. Entonces, muchos de estos optómetras han decidido a la especialidad y a la diferenciación vendiendo productos únicos que no se ven del internet. Busquen esos nichos de productos, busquen esos productos especializados, llámese cualquiera, pero que no compitan con usted, que antes impulsen su práctica profesional. Entonces, lo que queremos hacer con estas presentaciones es que ustedes se unan al movimiento de la especialidad y la diferenciación. Inclusive, así suene ridículo, con lentes blandos descartables que son masivamente usados en los pacientes. Pero, ¿por qué nosotros estamos viendo a veces un decline en nuestras ventas? Es porque los pacientes están dejando de venir a los centros de optometría, los centros ópticos o inclusive los centros de oftalmología, porque muchos de ellos empiezan a recetar ellos mismos a través de Google. Sabemos que muchas veces antes de inclusive nosotros de acudir a un doctor, si nosotros tenemos un dolor, acudimos al doctor Google, ¿verdad? Entonces, no podemos culpar a los pacientes porque nosotros mismos lo hacemos. La semana pasada estaba hablando con una ferretería muy grande de América Latina y esa ferretería me decía
que si ellos no hubieran hecho un switch, un cambio para poder vender sus productos en línea, ellos lo más probable es que hubieran cerrado. Porque es que ahora los millennials o las personas más jóvenes, inclusive para comprar un tornillo, un martillo, una cortina, una arandela, lo que sea, siempre acuden al internet. Y esto está pasando también en el campo visual. Entonces, aunque estemos decepcionados con los pacientes, con las empresas de lentes de contacto que venden estos lentes en línea, con los productores, con cualquier persona que nosotros podamos culpar, la decisión de la compra de los pacientes tiene una lógica detrás de ella. Y es que los pacientes toman decisiones basadas en sus necesidades y en el tiempo que tenemos. Si nosotros trabajamos 8, 9, 10 horas al día, pues lo más probable es que no tenemos suficientemente tiempo para ir a visitar una óptica y quizás pasar 1 o 2 horas con el doctor esperando una adaptación de lentes de contacto. Entonces, muchos de nosotros debemos comprender que los pacientes ya están buscando una solución en línea y es por el tiempo y por la facilidad que brinda el Internet. Entonces, un estudio reveló que las compras en línea, la mayoría de pacientes, y me incluyo, que a veces compramos zapatos, a veces compramos corbatas, a veces compramos regalos para nuestros papás o hijos entre los horarios de las 7 y las 8 p.m. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en casa, quizás ya hemos cenado y ya nos ponemos en línea a ver Instagram o a comprar productos en línea. Entonces, estudios revelan que la mayoría de lentes de contacto la mayoría de lentes de contacto en línea se compran entre las 7 y las 8 de la noche. Pero entonces, mi pregunta para la mayoría de centros de la visión es, ¿puede un paciente acercarse a su centro a las 7, 8 de la noche a comprar productos? ¿Tiene usted un e-commerce en su óptica donde el paciente pueda acceder fácilmente a una compra de anteojos, productos oftálmicos o quizás lentes de contacto? Cuando yo hago estas preguntas a la mayoría de optómetras o especialistas visuales ópticos y yo les pregunto esto, me dicen, no, de verdad, no lo tengo. Entonces, el Internet es como la muerte. Este trabaja 24 horas al día y no podemos competir con él, porque es que sería una competencia injusta. Y lo vimos durante el momento de la pandemia. Estuvimos encerrados durante meses, algunos países inclusive más de 8 meses que estuvieron en cuarentena y estos países reportaron que no estaban pudiendo vender productos porque la mayoría de pacientes, pues uno tiene que tener contacto con ellos. Entonces, las ventas de lentes de contacto, productos ópticos, cristales, lo que sea, de la visión, tuvo un cambio significativo durante la pandemia. El Internet se convirtió en un aliado increíble para muchos de los pacientes y en el peor enemigo de muchas ópticas. Entonces, cuando yo hablo con muchos de ustedes y les pregunto, porque a mí me encanta hablar y me encanta preguntarles, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten ese apoyo con sus proveedores? ¿Confían en tus proveedores? O sea, ¿tienes una confianza absoluta de que ellos están buscando la diferenciación de tu práctica y están buscando elevar tus ventas y elevar el éxito que tú estás teniendo con adaptaciones? La mayoría de ellos me responden que no. Porque es que la competencia del especialista visual, si ustedes se ponen a ver, son sus mismos proveedores. Entonces, yo no les estoy diciendo acá que no le compren a Essilor o la Luxótica, porque a todos nos toca comprarles. Me incluyo en este barco. A mí me toca comprarle producto a Essilor y Luxótica. Pero muchos de estos proveedores también tienen cadenas ópticas. Si ustedes se van en América Latina, Essilor y Luxótica tiene algunas de las cadenas ópticas más grandes de América Latina, que son las competencias de los pequeños prácticas privadas. También tenemos empresas de lentes de contacto, sin mencionarlas, que están vendiendo lentes de contacto en línea, inclusive más económicos de los que ustedes los compran a sus proveedores. Entonces, la competencia del especialista visual no es solamente el proveedor, también son los supermercados. Chicos, hace muchos años, los supermercados y las cadenas de supermercados grandes del mundo, Sam's, Walmart, PriceMart, se dieron cuenta que el negocio de la óptica era un muy buen negocio, porque mientras que su esposa estaba comprando aguacates, pollo, frijoles,
pues usted se podía ir a hacer un examen visual. En muchos de estos lugares que son grandes sitios de comercio, usted puede ir a hacer un cambio de aceite, comprarse unas llantas y hacerse un examen visual. Para las personas que me están escuchando de Centroamérica, por favor, corríjame si yo estoy equivocado, pero existen centros de la visión donde muchos de los exámenes de la visión se hace a un lado de una nevera o una lavadora. Entonces, nosotros no tenemos como competencia solamente a los productores de lentes de contacto, a los proveedores como es Luxótica. No, tenemos a los supermercados, tenemos dispositivos móviles que van a salir en el año 2023 o 2024 que ya están siendo aprobados por la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, el cual un paciente se puede hacer una refracción utilizando su celular. En las próximas semanas ustedes se van a dar cuenta que vamos a lanzar productos donde ustedes pueden leer glándulas de meibomio a través de su celular. Vamos a lanzar productos donde ustedes van a poder ver fluorogramas con un celular. Entonces la tecnología o nos adapta, nos corrige o nos come. Entonces son todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestra contra y que solamente existen muy pocas empresas que en realidad están buscando la diferenciación y su especialidad. Por eso, si nosotros le removemos la comercialización de productos ópticos, lentes de contacto, cristales oftálmicos, soluciones, gotas, pañitos, cajitas para guardar los lentes de contacto, si le quitamos esto a las ópticas, si le quitamos esto a las prácticas privadas, ¿qué pasará con el especialista visual? ¿Se podría sostener una práctica privada solo con exámenes visuales? ¿Cuál sería el futuro de la óptica si nosotros dejamos que ustedes dejen de comercializar productos? Si los productos se compran en línea, si los mayores productores del mundo empiezan a vender sus lentes de contacto, sus productos masivamente a través del internet, ¿dónde quedaría la óptica? Porque es que, además de que tenemos esta competencia, también tenemos especialistas visuales y cadenas ópticas que están regalando el examen de la visión. A ver, entonces, si un supermercado regala el pollo, ¿verdad? Tiene que, y no puede vender ni aguacates, ni puede vender frijoles, ni puede vender maíz, entonces, ¿qué va a vender el supermercado? ¿Qué va a vender esa estación de comercio? La mayoría de los países en este momento están combatiendo la consulta gratis. Entonces, si nosotros miramos a estos dos factores, regalamos la consulta y dejamos de comercializar productos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todos, y los incluyo a la mayoría de especialistas visuales, vemos que es la promoción la que va a traer a los clientes. Monturas más lentes de contacto gratis, lleva 3, paga 2, docenas de 16, que fue la primera vez cuando llegué a Colombia a dar una conferencia y me dijeron que vendían lentes de contacto en docenas de 16, yo me volví loco, porque no entendía ni siquiera el castellano cómo existe una docena de 16. Entonces, siempre buscamos esa super promoción del 50%, el 70%, gafas rebajadas, todos apostando a regalar el servicio, pero no apostamos a la diferenciación, no apostamos a productos que no se comercializan en Internet. Muchas veces yo llego a las prácticas privadas y les digo, ¿por qué no apoyamos a pequeñas empresas, cualquiera que sea, no tiene que ser la nuestra, que no compitan con ustedes? Y muchos de ellos me reportan que es que hay veces no tienen el conocimiento de que existen otras empresas que también vendan lentes descartables, excepto las 4 que conocemos para no mencionarlas. Entonces, Estados Unidos y los optómetras de Estados Unidos dijeron basta, ya no más. No vamos a tolerar esto más. Y un grupo muy grande de optómetras en Estados Unidos creó una marca privada de lentes de contacto que solamente se venden en consultorios de optómetras. Entonces, ¿qué tan lindo ver esto que pasa en Estados Unidos y que también está pasando en Europa, de poder replicar algo acá similar, donde nosotros podamos tener una marca que no se comercialice a través del Internet y que sea íntegra y que respete los canales que tiene el optómetra y la relevancia que tiene usted
en la salud visual. Chicos, en mitad de una de mis conferencias yo digo que si los dinosaurios hubieran tenido Twitter y hubieran tenido WhatsApp, ya se hubieran dado cuenta que iba a venir un meteorito, porque les hubieran avisado, lo hubieran visto en las noticias. Pero nosotros llevamos diciéndoles durante años, y yo llevo más de 2 décadas, explicándoles lo que pasó en Estados Unidos con los supermercados, con las grandes cadenas de Essilor y Luxottica y con las ventas de lentes de contacto en línea. Y hasta hace unos pocos años es que países latinoamericanos están experimentando lo que pasó en Estados Unidos hace más de una década. Cuando Estados Unidos y Europa estornudan, a nosotros en unos años nos da catarro. Miremos al norte y miremos qué puede pasar con el mercado si no reaccionamos de una manera positiva en búsqueda de la especialidad y la diferenciación. Entonces, hablábamos del Internet versus su óptica después de la pandemia. ¿Cómo estuvieron sus ventas cuando usted en realidad pudo abrir? ¿Cómo estaban las ventas de lentes de contacto en línea? Entonces, tenemos 2 opciones. Una opción es seguir trabajando con los mismos productos, seguir trabajando con lo mismo. Si llega un paciente de especialidad, referirlo, no buscar un nicho de especialidad y seguir tal como estamos. No hay ningún problema. Hay veces que a nosotros nos molesta el cambio. Opción número 2, adaptar nuestro modelo de negocio y adaptarnos para los cambios que se están generando en la industria. Estaba leyendo un artículo de Contact Lens Spectrum, una revista de optometría en Estados Unidos, y decía que las fusiones de las empresas que están pasando en este momento, en los próximos 10 años, van a quedar muy pocas empresas de productos independientes. Eso va a alterar el mercado de una manera significativa en precios, en la disponibilidad de productos y en la competencia que va a tener los especialistas visuales. Entonces, este pequeño abrebocas, antes de ponerlos con un máster y profesor de contactología y optometría de la Universidad de La Salle, el doctor Jorge, me gustaría que actúen y que pensemos en su futuro. Sean lentes de contacto blandos descartables, sean lentes de contacto rígidos, esclerales, pediátricos, sea el lente de contacto, el cristal oftálmico, el producto que usted escoja, por favor busque un nicho de especialización, porque yo amo hablar con ustedes y me daría mucha tristeza que en 10 años yo tuviera que tratar de venderle lentes de contacto a una máquina negra en un centro comercial que toma refracciones. Me encanta trabajar con ustedes. Para mí es un placer poderles brindar especialidad y diferenciación. Créanme que los lentes de contacto que vamos a escuchar el día de hoy tienen una excelente tecnología y van a cambiar la vida de muchos pacientes en América Latina. Hay un aspecto muy importante y es que las compañías más grandes del mundo durante muchos años nos estuvieron diciendo que los lentes de hidrogel de silicona era un regalo de Dios, que estos eran los únicos lentes que los optómetras debían adaptar. Pues esta realidad es cada vez más alejada de ese mito. Muchos de ustedes siguen adaptando lentes de hidrogel, que no son hidrogel de silicona. Muchos de ustedes prefieren inclusive los lentes de hidrogel, y lo hablo como paciente. Yo prefiero un buen lente de hidrogel que un lente de contacto de hidrogel de silicona. Si los fabricantes más grandes del mundo nos dijeron durante más de una década que el hidrogel de silicona era un regalo de Dios, ¿por qué es que ahora estamos viendo lentes del control y manejo de la miopía utilizando lentes de hidrogel que provienen de esos mismos fabricantes? ¿Por qué es que ahora estamos viendo que los fabricantes más grandes también siguen promoviendo lentes de contacto en hidrogel en otras modalidades? Entonces, les dejo esto como inquietud. Muchas gracias, los dejo con el doctor Jorge Vargas. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos entonces a hacer la presentación de este lente de contacto que, como bien lo decía Felipe en su presentación, es un lente de hidrogel, pero vamos a ver las bondades que tiene este material y precisamente materiales con la tecnología que les voy a presentar son los que permiten que nosotros, aunque en este momento estemos presentando un lente de contacto de descarte programado, de reemplazo programado,
Es un lente que permite que nosotros en nuestra consulta podamos tener una adaptación especializada. No solo por las razones que nos acaba de decir Felipe en cuanto a que no es un lente que se consiga por internet, que no es un lente que va a tener características que hagan que la adaptación sea una adaptación convencional, sino por el contrario, es una adaptación que nosotros podemos considerar como especializada, porque el lente va a tener unas bondades grandísimas con respecto a la salud del paciente. Y Felipe lo decía anteriormente, aún las compañías siguen fabricando lentes convencionales, adicional a los lentes de hidrogel de silicona. Sin embargo, yo les voy a mostrar ya una parte clínica en donde mostramos cómo el Extensa, este lente de hidrogel, tiene la ventaja de mantener la salud ocular de nuestro paciente. Y esta parte de la salud es indispensable porque con esto nosotros podemos diferenciarnos cuando estamos haciendo una adaptación de lente de contacto blando. Entonces, aquí está el nombre del lente Extensa Premium. Este Premium precisamente está dado porque, como lo mencioné anteriormente, el lente va a tener unas características que me van a permitir, más que lo que dice acá del confort, es que el paciente pueda ver y sentirse absolutamente cómodo y bien a nivel visual cuando está utilizando el lente de contacto. Entonces vamos a ir describiendo las características de este lente para que ustedes puedan convencerse de que definitivamente este es un lente que podemos adaptar de forma especializada. Cuando nosotros hacemos una adaptación de lentes de contacto, cualquier lente que sea, un lente gaspermeable, un lente blando, un lente con características que permitan manejar córnea irregular, un lente híbrido, un lente escleral, todo lente de contacto tiene que cumplir con estas tres características que están acá resaltadas, en donde nosotros, si las cumplimos, vamos a hacer una excelente adaptación de lentes de contacto. A nivel de contactología, se habla y está comprobado que cuando nosotros cumplimos estos tres puntos, estos tres objetivos, conseguimos una perfecta adaptación de lentes. Y siempre que el paciente viene a nosotros, como lo dice aquí en esta imagen que estamos viendo, acá el paciente cuando acude a nosotros a nuestra consulta es porque él necesita que nosotros mejoremos su agudeza visual. Con Extensa lo vamos a conseguir, ya que tiene una forma de fabricación que me va a permitir que la agudeza visual que se consigue utilizando este lente sea una agudeza visual perfecta, una agudeza visual óptima, que es lo que el paciente necesita para poderse desempeñar en todas sus actividades diarias. Adicionalmente, el paciente necesita sentirse completamente satisfecho, completamente cómodo con su lente. No sería lógico que nosotros adaptemos un lente y que le demos muy buena visión al usuario, pero que el paciente no se sienta cómodo con él, porque no tendría posibilidad de utilizar el lente. Extensa va a permitir que el paciente se sienta muy cómodo con el lente, gracias a diferentes opciones de fabricación que tiene, como lo dice acá la tecnología Aquadrip, que ya la vamos a ir describiendo. Esta tecnología me va a permitir, junto con otras características del material, que el paciente se sienta completamente cómodo desde el momento en el que empieza a utilizar su lente en la mañana hasta el día, hasta la hora, en altas horas de la noche que ya debe retirarlo. Y aquí en la parte superior, en la parte ya como último objetivo, tenemos la salud. El paciente está utilizando un dispositivo médico que le permite ver bien y que le permite sentirse cómodo. Pero normalmente el paciente cuando asiste a nuestra consulta pide que le demos buena visión y que se sienta bien con este elemento, con este dispositivo que nosotros adaptamos, pero él no se imagina que el lente de contacto pudiera llegar a generar algún evento adverso cuando está utilizando su lente. Y con Extensa nosotros vamos a garantizar esa salud, aunque no es un hidrogel de silicona, es un lente de
hidrogel convencional que me va a mantener la cantidad de oxígeno que el paciente necesita para poder mantener esta salud que dice acá en el slide. Entonces, estos tres objetivos los podemos cumplir con este lente de contacto gracias a estas características que tenemos acá. Confort secundario a esa tecnología que utiliza el material, el AquaGrip, una buena transmisión de oxígeno para que el paciente se sienta completamente saludable. Esto va a hacer que pueda utilizar su lente día a día sin ningún tipo de complicación. Y a nivel de la estabilidad, también lo podemos ver en los pacientes que utilizan su lente cuando tienen astigmatismo. Los pacientes astígmatas, que son la mayoría de defectos refractivos que nosotros estamos atendiendo, tienen la ventaja que cuando utilizan el lente se ubica, se posiciona y se mantiene estable durante todo el día. Esto va a garantizar que el paciente no tenga que estarse frotando sus ojos, que tenga que estar retirando y volviendo a insertar su lente para que pueda mantener estable su agudeza visual. Voy a describir aquí un poco mejor qué es esta tecnología AquaGrip. Normalmente los lentes de hidrogel convencional están hechos a base de un material junto con un contenido de agua, que son estas dos características principalmente las que van a hacer que el lente dé un buen funcionamiento. Sin embargo, en el lente de hidrogel convencional, sabemos que a través del contenido de agua es que se hace el paso de oxígeno. Entonces nosotros necesitamos tener en la mayoría de los lentes de hidrogel convencional un contenido de agua lo más alto posible. Esto con el fin de poder mantener la mayor transmisión de oxígeno. Estoy haciendo una descripción general de lo que sucede con la mayoría de lentes de hidrogel convencional. Y ya vamos a hacer el comparativo con Extensa. Pero los lentes convencionales, en la mayoría de fabricantes, la mayoría de diseños que tenemos disponibles, no cuentan con esta tecnología que tiene el Extensa. ¿Qué sucede con el AquaGrip? El AquaGrip es un compuesto que está fusionado con el material del lente que va a permitir que el lente sea completamente humectable. Adicionalmente, va a ayudar a aumentar la cantidad de oxígeno que puede atravesar a este lente de contacto. Cuando nosotros hablamos de un lente humectable, ya pensando en esto, en qué me colabora, qué va a servir para cuando el paciente está utilizando el lente, el que el material cuente con este tipo de tecnología, es algo muy sencillo. Y es que el lente, cuando está humectado, el parpadeo va a ser muy natural, va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil. Y esto se va a representar en comodidad por parte del usuario. Adicionalmente, como lo dice aquí en la parte inferior, este compuesto AquaGrip, al estar fusionado al material, va a permitir que el lente mantenga su hidratación. Los lentes de hidrogel convencional, cuando no tienen este tipo de tecnología, tienen tendencia a deshidratarse fácilmente. Y esto va a hacer que el lente se sienta como un cuerpo extraño. Al tener la tecnología AquaGrip, vamos a permitir que el paciente se sienta totalmente satisfecho, prácticamente se olvida que tiene su lente puesto, porque le va a dar la máxima comodidad que puede sentir al utilizar un lente de contacto blando. Entonces, si vemos aquí, esas propiedades hidrofílicas van a hacer que el lente sea un lente totalmente cómodo y que el paciente no sienta ningún tipo de molestia. Y lógicamente, pues esto también nos va a permitir que sea un paciente fiel, que utilice el lente de contacto. Y con esos controles que nosotros vamos a hacer, la parte de controlar, de hacer ese seguimiento al paciente, tiene que ver con todo esto que nos estaba mencionando Felipe de nuestra consulta especializada. No es solamente que nosotros veamos al paciente, adaptemos el lente, lo entreguemos y nos vimos en 6 meses o en 1 año, dependiendo de la cantidad de cajas que le hayamos dispensado al paciente.
La idea es que nosotros podamos hacer que ese paciente esté con nosotros constantemente y el paciente cuando asiste a nuestros controles, a nuestra consulta, no va a venir a decirme es que el lente me está incomodando. Él precisamente viene porque se siente cómodo y lo que nosotros pretendemos es hacer ese seguimiento para verificar que todo está dentro del proceso normal de la adaptación y del uso del lente de contacto. La tecnología Aquagrip es un compuesto, como yo les decía, que va a estar fusionado al material. Aquí hay una imagen de un lente de contacto y si pudiéramos recortar una pequeña porción del lente, lo vemos en un microscopio electrónico y ahí podríamos apreciar el material del lente que lo vemos acá representado en estas láminas azules. Estas pequeñas burbujas de colores que están acá pegadas al material del lente de contacto son esta tecnología. Aquí quiero también resaltar que esta es una tecnología que no se cae. Es una tecnología que está fusionada con el material y que podemos garantizar que durante la vida útil del lente de contacto, las características y esas ventajas que les he descrito se van a mantener siempre desde el primer día hasta el momento en el que el paciente ya tiene que desechar su lente de contacto. ¿Por qué se busca este tipo de tecnología cuando se fabrica un lente de contacto? Porque hay varios tejidos de la superficie ocular que están en relación directa con el uso de los lentes. Y todos conocemos que la córnea es el tejido más vulnerable cuando nosotros hacemos uso de un lente. ¿Por qué es vulnerable? Porque seguramente nosotros o el usuario no está reemplazando el lente y haciéndole el mantenimiento que le debe hacer. Aquí entonces vamos a describir rápidamente cómo está compuesta la córnea. Sabemos que tenemos 5 capas. Acá incluso en esta gráfica estamos describiendo una 6ª capa que es muy controversial, ya que muchos estudios han dicho que esa capa de DUA es un estroma posterior que va a tener una pequeña diferenciación a nivel del colágeno con respecto al demás, a las demás capas o a las demás lamelas de colágeno que conforman al estroma. Pero de todos modos, aunque la capa DUA y el estroma sean lo mismo, vamos a ver que esas lamelas de colágeno van a tener una organización única que van a permitir la transparencia de la córnea y lógicamente van a permitir que el paciente vea muy bien cuando nosotros adaptamos el lente. Aquí vemos el espesor en promedio que es de 500 micras a nivel del estroma y si nosotros adaptamos y hacemos uso de un lente de contacto como extensa que mantiene la transmisión de oxígeno necesaria, vamos a mantener toda la córnea, no solamente el estroma, sino el epitelio, la capa de Baumann, Déceme, del endotelio, completamente estable. Felipe lo decía muy bien y este lente es un lente distinto en material a un hidrogel de silicona, pero este lente va a mantener esa salud y va a hacer que ese estroma se mantenga completamente estable. Y de ahí la importancia de nosotros como profesionales de hacer ese seguimiento y poder velar porque el paciente está usando el lente como nosotros lo estamos recomendando. Lógicamente, ningún lente de contacto estaría hecho o pensado para que el paciente duerma con él. Este lente tampoco lo recomendamos para que el paciente duerma. No es necesario que un paciente duerma con un lente de contacto, pero durante el día, desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, el paciente podrá utilizar este material, este lente, sin ningún tipo de complicación. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque me va a permitir que la córnea del paciente se mantenga completamente estable. Comenté anteriormente algo del astigmatismo y como sabemos que prácticamente el 70% de las consultas que hacemos encontramos este defecto refractivo, Spectrum, al tener extensa, ha pensado que el diseño de estabilización
debe ser el mejor para que el paciente se sienta muy bien a nivel visual cuando está utilizando el lente. Es por eso que el diseño que se maneja es un diseño diferente a los prismas de balastro. ¿Por qué? Porque este lente, aunque es un hidrogel convencional, va a permitir, aunque el lente tenga corrección de astigmatismo, que la transmisión de oxígeno a través de toda la superficie del lente sea completamente adecuada, que sea estable, que sea simétrica. Para que esto suceda, no se está generando aumento de espesores en ninguna zona del lente. Cuando comparamos el diseño de estabilización dinámica, que es el diseño que se maneja para extensa, este diseño estabilizado dinámicamente, como les mencionaba anteriormente, no va a generar aumentos de espesores. Por el contrario, en esta parte inferior, donde está este tono azul un poco más oscuro que en la parte superior, tanto en la zona superior como en el área inferior, el lente genera un proceso de adelgazamiento. Al adelgazarse, pues me va a generar un mayor paso de oxígeno. Por eso no estamos sacrificando permeabilidad, transmisión de oxígeno por ninguna de las zonas del lente de contacto. Esto es indispensable, esto es importante que lo tengamos presente, ya que el diseño, aunque mantiene la estabilidad, me permite garantizar la salud de nuestro usuario. Adicionalmente, lo comenté en un principio, la parte visual es supremamente importante. ¿Por qué el lente genera una agudeza visual tan óptima? Por el diseño en el cual se fabrica, la forma como se fabrica la cara anterior del lente, me va a permitir que se tenga una focalización con un solo punto focal. Cuando los lentes son fabricados con diseños esféricos, vamos a ver, así como lo está mostrando esta gráfica, que adentro del ojo vamos a tener diferentes puntos focales que no tienen coincidencia. Aunque el paciente pueda conseguir un 20-20, una cantidad de visual adecuada, de agudeza visual, esa visión seguramente no va a ser perfecta para el paciente. ¿Cuándo es perfecta? Cuando el paciente me dice, yo realmente veo bien, y esto nosotros lo detectamos cuando encontramos una excelente calidad visual. No solo cantidad, sino calidad de esa agudeza visual. Es por eso que el lente extensa es fabricado con un diseño de asfericidad en la cara anterior para garantizar un solo punto focal. Y ese solo punto focal me va a permitir que podamos controlar aberraciones esféricas en la córnea, y esto me va a generar una calidad de agudeza visual en todos los usuarios, independiente si el paciente tiene únicamente miopía o hipermetropía o hay una combinación con astigmatismo. Este diseño de la cara anterior, esa óptica esférica, me va a generar esa excelente sensibilidad al contraste. Nosotros lo podemos comprobar tomando esa sensibilidad al contraste en la consulta, cuando el paciente está utilizando el lente, y podemos ver cómo esa calidad visual es la que el paciente necesita para poder desempeñarse en todas sus actividades del día. A nivel de las características y las propiedades del lente, estamos hablando entonces que la transmisibilidad de oxígeno es la transmisibilidad que se necesita de acuerdo a los estudios que están publicados y que son estudios que se utilizan a nivel mundial y que utilizan entidades como la FDA para poder aprobar el uso de los lentes de contacto. La curva base del lente es una curva base pensada. Podrían ustedes de pronto decir, pues es la misma curva base que utilizan todos los lentes de contacto descartables diarios, los lentes de reemplazo programados. Pero es que la curva base junto con el diámetro están pensadas para que la ságita que forma ese lente sea la ságita que tiene más del 99% de la población del mundo. Entonces, esa curva base nos va a garantizar que el lente se posicione y se centre adecuadamente. Y aquí pues aparece el diámetro, como les estaba mencionando. Está pensado
tanto el diámetro como la curva base, estos dos parámetros, en que el lente funcione de forma óptima cuando el paciente lo está utilizando. Adicionalmente, el borde del lente de contacto es un borde que me va a favorecer que el paciente genere una buena adaptación y rápida adaptación al lente de contacto. Nos dicen los estudios a nivel de transmisibilidad, y esto seguramente soporta y complementa la información que nos dijo Felipe anteriormente. Las empresas todavía están haciendo lentes de contacto de hidrogel convencional. Spectrum tiene disponible para ustedes este lente Extensa Premium, pero es un lente que de verdad cumple esos niveles de oxigenación que nos muestran los estudios. Acá tenemos un estudio publicado por Brian Holden y Merz. Este es un estudio que ya tiene muchos años de publicación, pero es un estudio que, aunque fue publicado en el año 84, es un estudio que todavía tiene vigencia, porque estos valores de transmisibilidad no han cambiado. Estos valores de transmisibilidad se mantienen, y lo que Holden en su momento nos dijo con el resultado de su estudio es que la mínima transmisibilidad de oxígeno que se necesita para que un lente mantenga la córnea sana es 24 por 10 a la menos 9. Ya al final de la presentación, que ya en un par de minutos va a hacer esta parte final y la presentación de los parámetros, voy a mostrarles cuál es el valor de transmisibilidad. Pero quería mostrar esta parte para poder sustentar lo que les he venido diciendo y lo que les comentó Felipe anteriormente. Bueno, aquí ya viene entonces la tabla de parámetros. He mencionado que el lente viene en un diseño de corrección de miopía y de hipermetropía. Aquí no voy a decir que es un lente esférico porque ya mencioné anteriormente que es un diseño con una talla de asfericidad en la cara anterior para que el paciente tenga una excelente calidad visual. ¿Cuál es el material que se está utilizando? Este es el nombre ioxifilcón y tiene 57% de contenido de agua. Ustedes pueden ver acá que esta relación es muy simétrica. Esta relación va a permitir que el lente sea un lente delgado. Aquí estamos viendo el espesor, que realmente lo es, 0.084 milímetros. Un lente extremadamente delgado que me va a permitir que el oxígeno pueda atravesar ese lente sin ninguna dificultad. La curva base de 8.60 es la curva base que generalmente se utiliza, ese término estándar, ese término que en algunas veces no se entiende qué es lo que significa esa palabra estándar, pero lo estaba mencionando anteriormente. Esa curva de 8.60 junto con este diámetro de 14.20 son los que garantizan que la ságita que forma el lente sea la misma ságita que tiene ese 99% de la población del mundo en su ojo, principalmente en la zona del limbo. ¿Qué parámetros de poderes se manejan? Es un lente que va hasta menos 12 y hasta menos 6. Aquí ustedes pueden ver que en el caso de los negativos hasta menos 6 se manejan pasos de 0.25 y de ahí en adelante hasta menos 12 se manejan pasos de 0.50 dioptrías. Esto es perfecto, de ahí en adelante, de 6 en adelante no necesitamos pasos de 0.25. Un paciente que tenga, por ejemplo, menos 10 dioptrías, si comparamos la agudeza visual de un lente menos 9.75, menos 10, menos 10.25, es exactamente igual. Entonces, tener pasos en estos poderes altos de menos 0.50, pues esto no va a generar absolutamente ningún cambio a nivel del resultado visual que estamos dando a nuestro usuario. Tiene un tinte de manipulación azul claro para que el paciente lo pueda identificar cuando lo tiene guardado en el estuche, cuando lo saca del blister por primera vez. Es un tinte para que realmente el paciente pueda distinguir fácilmente el lente. La transmisión de oxígeno. Aquí entonces vamos a ver qué transmisibilidad, y quiero que por favor miren este número y rápidamente recordemos la información que les di anteriormente. ¿Qué información mostré de los estudios que hicieron y que se han publicado? Regreso aquí rápidamente al slide anterior.
Lo mínimo que se necesita para tener salud en la córnea del paciente es 24 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto está manejando nuestro lente? 30.11 por 10 a la menos 9. Entonces, aquí estamos viendo que estamos superando ese mínimo que se necesita y esto me va a garantizar que incluso en estos poderes altos, el paciente pueda mantener su córnea completamente saludable. Aquí vamos a ver entonces, ya como complemento, que el lente viene en caja por 6 lentes. Esto es lo que realmente nosotros conocemos y manejamos con los lentes blandos de reemplazo programado. Aquí pues no va a haber una diferenciación con respecto a los demás, pero si ustedes analizan el resto de parámetros, eso es lo que hace que se pueda llamar al lente de contacto extensa premium. Y a nivel del tórico, pues los parámetros prácticamente son iguales. Aquí vale la pena resaltar es que los cilindros tenemos desde menos 0,75 hasta menos 2,75. Esto con la posibilidad de poder cubrir un alto número de pacientes astigmatas sin ninguna restricción, porque ustedes pueden apreciar acá las potencias en las que viene el lente para astigmatismo. Y en el caso de los ejes, también manejamos ejes en pasos de 10 grados. Esto va a facilitar entonces que cuando necesitemos solicitar un lente con estas características de toricidad, no tengamos restricción para conseguir el lente de contacto. Por el contrario, va a ser una facilidad para cada uno de nosotros cuando tenemos nuestros pacientes poder entregar, digámoslo así, rápidamente una caja de lentes de contacto que le permitan al paciente sentirse bien, ver bien y sobre todo mantener esa salud que se necesita. Aquí está el dato de transmisibilidad que se consigue con el lente tórico, que es de 24.70. Vuelvo y repito, volviendo aquí al estudio de Holden y Merz, estamos superando los valores mínimos que se requieren para mantener esa estabilidad de la córnea. Pues Extensa Premium, respaldado por esta empresa tan importante como lo es Spectrum International, tiene diferentes distribuidores en cada uno de los países y ya pues de pronto si ustedes tienen alguna pregunta adicional con respecto a esta parte de la distribución, seguramente los representantes directos podrán contactarse con ustedes o tal vez Felipe o Andrea pudieran aumentar un poco esta información de la parte de distribución. Muchísimas gracias por la atención y pues el día de hoy los invito a que hagamos adaptación de este tipo de lente de contacto a nuestros pacientes. Otra forma más de hacer adaptaciones especializadas. Muchísimas gracias, doctor. Con Jorge, muchísimo gusto, Andrea. Como lo decía el doctor Jorge, tenemos nuestros distribuidores autorizados exclusivos para Colombia, Sight Solution, para Guatemala, LDS, LDC, y para Nicaragua tenemos el distribuidor que es OptiSalud. Son distribuidores exclusivos para estos países. Los invitamos, como lo dijo el doctor Jorge, a adaptar de manera diferente y a hacer de nuestra especialización algo exclusivo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su compañía. Gracias por escucharnos. La doctora Magda hizo una pregunta. Sí, doctora. Ella pregunta que si solamente se le venderán a profesionales. Doctora, sí, solamente se van a vender a profesionales de la salud visual. ¿Cómo controlaremos esto, doctora? Los especialistas visuales que nos contacten a nosotros deben tener su propia óptica, su lámpara de hendidura y ser especialistas visuales, doctora. No vamos a vender estos lentes de contacto en línea y los distribuidores también tienen una instrucción exacta de que nos deben apoyar a controlar el mercado de la informalidad. Para complementar un poquito lo que dice Felipe, debe tener su consultorio habilitado, que esto es algo que tenemos de la normativa de ley. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge, te luciste.
Qué increíble presentación. Muchas gracias a todos. Feliz Con noche. mucho gusto, Nos vemos Felipe. pronto. Gracias. Buenas noches para todos y gracias por la atención y la presencia aquí en este webinar. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Feliz doctor. noche. Feliz noche.